Los antiperonistas se volcaron a las calles y empezaron los desmanes contra los emblemas del régimen que se derrumbaban. La sede en pleno centro de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que había cometido abusos y represiones durante el período anterior, fue demolida a cañonazos por tanque del ejército. Finalmente, los jefes rebeldes, el general Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas, aclamados por sus partidarios, llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. Lonardi juró como presidente y Rojas como vicepresidente. La muchedumbre que los aclamó desde Plaza de Mayo no estaba formada ya por masas obreras, sino por la clase media, los estudiantes universitarios, las señoras del barrio norte. En pocos días más, Perón partiría rumbo a un exilio que iba a durar 17 años. Mientras tanto, un silencio sepulcral, un sentimiento de miedo y estupor invadía los barrios más modestos y alejados del centro. ¿Qué vendría después de Perón? Luego de Irigoyen habían venido Uriburu, Justo, el fraude. ¿Y ahora? Los militares y civiles que habían expulsado a Perón del poder denominaron a su propio movimiento Revolución Libertadora. En el fondo de su corazón, muchos de ellos querían restablecer la Argentina pastoril y que prosperaba gracias a un favorable comercio internacional. Esa Argentina ya había muerto, enterrada por el crecimiento industrial, la irrupción obrera y la nueva situación del mundo. Entre otros, serían ministros en el campo económico del nuevo régimen Álvaro Alzogaray y Adalbert Krieger Bacena. Estos dos nombres formarían parte más adelante de los elencos estables de los golpes militares que siguieron. Los que habían depuesto a Perón no pudieron evitar pelearse entre sí. El general Lonardi era un nacionalista católico. Frente a él se erguían los llamados liberales, antiperonistas a ultranza. La Marina y su jefe, el almirante Rojas, adherían a esta última tendencia. El 11 de noviembre de 1955 se produjo un golpe dentro del golpe. Lonardi se vio obligado a renunciar y juró, como nuevo presidente, el general Pedro Eugenio Aramburu. Rojas conservó su cargo. La nueva administración tenía un color más definido. El peronismo fue proscripto y perseguido encarnizadamente. El cuerpo de Eva Perón fue sacado del local de la CGT y por mucho tiempo nada se supo de su paradero. Aramburu intervino los sindicatos peronistas. En los primeros meses de 1956 se multiplicaron los sabotajes y la resistencia al gobierno. Este, a su vez, respondió anulando la Constitución peronista de 1949 y reimplantando la de 1853. El país estaba dividido. El 9 de junio estalló una sublevación militar de orientación peronista dirigida por los generales Valle y Tanco. La reacción del gobierno fue rápida. Se decretó la ley marcial y el alzamiento fue aplastado. En un acto que no tenía precedentes en el país, los jefes de la rebelión, entre ellos el general Valle, fueron fusilados
aún después de haberse levantado la ley marcial. Los ejecutados fueron en total 34. Un grupo de civiles fue fusilado en los basurales de José León Suárez. ¿Cuál sería el futuro? Su llave parecía estar en manos del radicalismo. Arturo Frondizi, el presidente de su Comité Nacional, polarizó la opinión pública. Algunos lo exaltaban como el único político argentino capaz de sacar al país del atolladero. Otros lo calificaban de ambicioso y oportunista. Una vez que el presidente Aramburu anunció que habría 2 rondas de elecciones, una para una convención constituyente y otra para elegir nuevo gobierno, Frondizi decidió acelerar el paso. Pese a una fuerte oposición interna y al retiro de muchos delegados, la convención de su partido finalmente lo proclamó, junto a Alejandro Gómez, como candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la nación. Finalmente, el radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. En julio se llevaron a cabo las elecciones para la Convención Constituyente. El peronismo estaba proscripto. Los radicales del pueblo obtuvieron ligera ventaja en votos sobre los radicales intransigentes. La convención se reunió en Santa Fe en agosto. El cuerpo se limitó a aprobar la derogación de las reformas de 1949, aunque por iniciativa del radical Crisólogo Larralde pudo salvar la incorporación de los derechos sociales a la vieja Constitución de 1853. Lo que quedaba era ya la campaña para las elecciones presidenciales. Los debates públicos se multiplicaron. A la fórmula radical Frondizi Gómez se opuso otra fórmula radical, Balbín del Castillo. Aramburu mantuvo la prohibición del peronismo. Desde hacía tiempo se venía hablando de un posible pacto de Frondizi con los peronistas. En enero de 1958, uno de los principales colaboradores de Frondizi, Rogelio Frigerio, se reunió con Perón en Caracas. Se concertó un acuerdo por el que Frondizi, a cambio de los votos peronistas, prometía devolver la legalidad al peronismo y restituir a sus dirigentes las organizaciones sindicales. El 23 de febrero se llevaron a cabo los comicios. La orden de Perón ya había llegado al país. Con este apoyo, Frondizi obtuvo una amplia victoria al alcanzar unos 4 millones de votos contra poco más de 2,5 de Balbín. El 1 de mayo, Aramburu traspasó la presidencia a Frondizi. Las Fuerzas Armadas habían cumplido su palabra de devolver el gobierno a los civiles. Sin embargo, en adelante no dejarían de estar presentes en el escenario del poder. Frondizi fue aclamado por sus partidarios en la Plaza de Mayo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, presenció los actos. Gobernar no era fácil. La administración de Frondizi pronto se convirtió en una comedia de equivocaciones. El nuevo presidente hizo exactamente lo contrario de lo que había sostenido como militante de la intransigencia radical. Los que lo habían votado empezaron a abandonarlo, y los que votaron contra él, sobre todo los de ideas conservadoras, terminaron por apoyarlo. Primero fue su programa económico.
Los radicales habían sido nacionalistas y estatistas respecto de las industrias de base. El propio Frondizi, en un libro publicado en 1954, Petróleo y Política, combatió las concesiones a compañías extranjeras. En su primera medida importante de gobierno, renegó de su pasado y resolvió que para alcanzar el autoabastecimiento petrolero debían abrirse las puertas a las multinacionales del ramo, con las que se firmaron importantes contratos. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. También el presidente perdió muchos partidarios al apoyar la ley de enseñanza libre, es decir, privada y fundamentalmente religiosa, en detrimento de la enseñanza estatal y laica. Hubo masivas manifestaciones en favor de una y otra postura, y en el Congreso tuvieron que votar hasta los enfermos para que finalmente la ley de enseñanza libre fuese aprobada. Tampoco Frondizi cumplió todo lo que había prometido a los peronistas. Hubo una amnistía parcial y se empezó con la devolución de los sindicatos, pero el partido peronista siguió proscripto hasta 1962. La política del desarrollo, orientada hacia la colaboración con los Estados Unidos y dirigida a una industrialización a cualquier costo, no pareció entusiasmar a las masas obreras. Hubo actos de sabotaje y huelgas. Después del radical Emilio Donato del Carril, los ministros de Economía de Frondizi fueron personajes de la entraña del mundo de los negocios que se suponían confiables en el extranjero. Así desfilaron Carlos Colvenegas, Álvaro Alzogaray, Roberto T. Aleman y Jorge Bebe. Volvía el elenco estable. Eso sí, Frondizi viajaba mucho a otros países y tenía una sólida fama de estadista en el extranjero. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Lo lamentable era que a su regreso cada vez sus subordinados de uniformes no le guardaban el menor respeto. El gobierno de Frondizi fue un incesante e infernal ballet de planteos militares. El general Toranzo Montero fue uno de los que hicieron más planteos, todos los cuales fueron aceptados por Frondizi. Por fin, Toranzo Montero se equivocó y debió dejar su lugar al general Poggi, que sería el autor del planteo final al presidente. Entre las concesiones que Frondizi debió hacer a los militares, la más seria fue la implantación del plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, que ponía bajo jurisdicción militar la agitación gremial, los sabotajes y los intentos guerrilleros que por primera vez en el país tuvieron lugar en el norte argentino. Hubo una severa represión de huelgas y cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos.
Frondizi había dejado voluntariamente de ser radical. Poco a poco también fue dejando de lado a su propio partido, la Unión Cívica Radical Intransigente. La línea histórica radical quedaba en manos de los opositores encabezados por Ricardo Balbín. En un caso, sin embargo, Frondizi pareció inspirado en la tradición irigoyenista. Fidel Castro, que había estado en Buenos Aires poco después de tomar el poder en Cuba, más tarde proclamó el carácter marxista-leninista de su revolución. La decisión estremeció a América y sobre todo a los Estados Unidos. En agosto de 1961 se celebró en el balneario uruguayo de Punta del Este la conferencia que dejaría constituida la Alianza para el Progreso, cuya finalidad era aislar a Cuba del sistema interamericano. Frondizi no solo se negó a convalidar la expulsión de Cuba de la Comunidad de Países de América, sino que también recibió en Buenos Aires al delegado cubano a la conferencia, el comandante Ernesto Che Guevara. Con ello consiguió irritar aún más a los militares. En febrero de 1962, el presidente norteamericano John F. Kennedy decidió el bloqueo de Cuba. Los militares ejercieron fuerte presión contra Frondizi, quien finalmente rompió con Fidel Castro. Era el ocaso del presidente argentino. En un paso audaz, resolvió permitir al peronismo que participara en las elecciones para legisladores y gobernadores a celebrarse el 18 de marzo de 1962. El resultado fue un durísimo golpe para el gobierno. El peronismo se impuso en 11 provincias. En la de Buenos Aires, el candidato peronista, el sindicalista Andrés Framini, ganó la gobernación con el 32% de los votos. Cuando Framini quiso entrar en la Casa de Gobierno de La Plata, le fue impedido el acceso. Los mandos militares habían obligado a Frondizi a firmar los decretos de intervención a la provincia de Buenos Aires y a otras en que había ganado el peronismo. Era la virtual anulación de las elecciones. También era el final de Frondizi. El general Aramburu, convertido en intermediario, llevó a Frondizi los nuevos planteos militares. El presidente se negó a renunciar. El desenlace era previsible. El 28 de marzo, los comandantes de las tres armas decidieron deponer a Frondizi. Al día siguiente, hubo una especie de vacío constitucional. No se sabía quién asumiría la presidencia. El general Poggi, comandante en jefe del ejército, estuvo a punto de hacerlo, pero finalmente juró como nuevo presidente José María Guido, presidente provisional del Senado. Era una salida más bien formal. El verdadero y único poder estaría en manos de las Fuerzas Armadas. Un viejo colaborador del general Justo, Federico Pinedo, fue designado ministro de Economía. Pinedo estuvo solo unos pocos días en el cargo, pero le bastaron para provocar el pánico general con su medida de liberar el mercado cambiario y duplicar prácticamente la cotización del dólar. Se dijo también que algunas empresas multinacionales habían hecho muy buenos negocios en esos días. Muy pronto se reanudó el ballet militar. Se formaron dos bandos, a los que se llamó, como en los juegos de guerra, azules y colorados. Mientras los colorados parecían impulsar una dictadura militar, los azules propugnaron el profesionalismo y, aparentemente, el imperio de la ley. El 20 de septiembre, un desconocido general llamado Juan Carlos Onganía
encabezó la sublevación de la guarnición de Campo de Mayo, Bastión Azul, contra el secretario de guerra y el comandante en jefe del ejército, ambos colorados. Los tanques azules enfilaron hacia la capital. Los colorados se concentraron en parques y plazas. El bando azul ocupó 2 radios y desde ellas difundió una serie de comunicados en los que se presentaba como el defensor del derecho del pueblo a votar. Los colorados habían perdido la batalla psicológica. Hubo algunos choques e incluso unas pocas bajas. La intervención de la Fuerza Aérea en favor de los azules inclinó definitivamente la balanza. Tras la victoria azul, el general Juan Carlos Onganía se convirtió en comandante en jefe del ejército. Los jefes colorados fueron arrestados o pasados a retiro, o ambas cosas. Todavía hubo en abril de 1963 un último intento colorado. Su cabeza fue el viejo general Benjamín Menéndez, quien contó con la colaboración orgánica de la Armada. Los infantes de Marina se apoderaron de parte de la ciudad de La Plata y hasta de un sector del puerto de Buenos Aires. También tomaron por pocas horas varias radios de la capital, pero enseguida fueron desalojados. La aviación naval bombardeó a los tanques azules. Estos, también después de un intenso bombardeo, tomaron la base naval de Punta Indio. Finalmente, los sublevados se rindieron. El régimen militar, decorativamente presidido por José María Guido, se enredó también en la tarea de organizar la vida política y preparar las próximas elecciones, fijadas para julio de 1963. Nuevamente se planteaba la concurrencia o no del peronismo. Para evitar la proscripción, los peronistas se integraron en el llamado Frente Nacional y Popular. Los militares azules vacilaron, pero no dejaron de presionar y de dificultar la acción del Frente, que finalmente ordenó la abstención. Perón, desde Madrid, pidió el voto en blanco. Quedaban 3 fuerzas políticas con posibilidades. Los radicales del pueblo proclamaron una fórmula integrada por Arturo Illia y Carlos Perete. La UCRI presentó la candidatura de su titular, Oscar Allende. Los grupos conservadores y liberales, por fin, llevaron como candidato al general Pedro Eugenio Aramburu. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. La fórmula radical, Illia Perete, ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi 3 años. Illia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente,
no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Ilia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Ilia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Ilia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Ilia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso. Después fue aclamado por radicales y peronistas, que gritaron: De Gaulle y Perón, un solo corazón. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Ilia había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable. El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, sostuvo en la Conferencia de Ejércitos de América, realizada en West Point el 6 de agosto de 1964, que las Fuerzas Armadas podían y debían intervenir en cada país en la escena política. La conspiración que había comenzado el mismo día de la asunción de Ilia progresaba lenta pero firmemente. En marzo de 1965, el gobierno, cumpliendo con lo prometido, convocó a elecciones de diputados y gobernadores en las que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, pudo participar. La Unión Popular ganó con casi el 30% de los votos. Los radicales pasaron el 28%. Los militares, aunque en privado llegaban a arreglos con los sindicalistas peronistas, por otro lado dejaron trascender que estaban muy inquietos ante el avance de los partidarios del caudillo exiliado. En noviembre, el general Onganía dejó su cargo de comandante en jefe y pasó a retiro. Este alejamiento, en vez de disminuirlo políticamente, lo convirtió en una sólida reserva para los conspiradores militares y civiles. Durante los primeros meses de 1966, se intensificaron los rumores sobre un golpe militar. El nuevo comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, pronunció el 29 de mayo un insolente discurso en el que lamentó que la ausencia de autoridad haya abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración. Ilia, en lugar de destituirlo,
asimiló la estocada. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: "Usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido". Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Los sindicalistas peronistas, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Bandor, estuvieron presentes, muy satisfechos, en la ceremonia de asunción de Onganía. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la Noche de los Bastones Largos, Onganía intervino las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Al general presidente se lo veía cómodo visitando en carroza la sociedad rural. La ley de medicamentos que había promulgado Ilia fue anulada. Se liberó el mercado cambiario. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Adalbert Krieger Bacena, el nuevo ministro de Economía a partir de 1967, era un confiable personaje del elenco estable. Se achicaron los sueldos reales de obreros y empleados y empezó la desnacionalización de la industria argentina. Los trabajadores lanzaron sus planes de lucha. Junto a una central obrera dispuesta al diálogo con el gobierno, surgió otra CGT más combativa, dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro. El 8 de octubre de 1967 fue muerto en Bolivia Ernesto Che Guevara. En la siguiente década, el desarrollo de la guerrilla urbana sería un dramático telón de fondo para los países del Cono Sur. En 1968, Onganía y Krieger Bacena dominaron la inflación
y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. La agitación estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas. La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Gradualmente los disturbios fueron amenguando. El saldo final serían 12 muertos, más de 100 heridos y varios centenares de prisioneros. Aunque se había restablecido el orden, los días de Onganía estaban contados. Había dejado de merecer la confianza de sus amigos de adentro y de afuera del país. Poco más tarde, el 30 de junio, un asesinato político inauguró una sangrienta serie que continuaría sin interrupción en los años siguientes. El dirigente metalúrgico Augusto Bandor, un peronista no siempre ortodoxo que alguna vez había llegado a oponerse a Perón, fue muerto a tiros en su propio despacho. Durante los primeros meses de 1970, Onganía siguió perdiendo su autoridad. Hubo movimientos internos en las Fuerzas Armadas. Se hablaba de la creciente actividad del expresidente provisional Aramburu, para algunos, una carta de recambio frente a Onganía. El 29 de mayo de 1970, el general Aramburu fue secuestrado de su domicilio por un grupo de guerrilleros disfrazados de militares. Era la presentación pública de los montoneros, jóvenes que después se titularon peronistas y que habían optado por la lucha armada. Aramburu fue asesinado por sus secuestradores y su cadáver se encontró bastante más tarde. Este secuestro terminó de debilitar a Onganía. Los altos mandos, bajo la influencia dominante del comandante en jefe del ejército, general Alejandro Agustín Lanusse, decidieron no seguir extendiendo cheques en blanco al presidente. Y otra vez un golpe. Esta vez el pueblo estuvo más ausente que nunca.
Los comandantes de las tres fuerzas ignoraron a Onganía. El presidente reaccionó destituyendo a los comandantes. Pero las tropas de los rebeldes ya habían ocupado las radioemisoras y habían rodeado la casa de gobierno. En realidad, Onganía se había quedado sin apoyo militar. Corría el tremebundo rumor de que Onganía solo saldría de su despacho con los pies para adelante. La verdad es que fue más dócil. Se trasladó a la oficina del Estado Mayor Conjunto, donde sesionaba la Junta de Comandantes, y presentó allí su renuncia. Después dio un portazo y se marchó a su casa. Poco después, la Junta anunció la designación de un nuevo presidente. El general Roberto Marcelo Levingston era un oficial superior totalmente desconocido para la opinión pública. El sentido de su designación era que el verdadero poder descansaba en la Junta y que ésta podía nombrar a quien se le ocurriese. El país reclamaba una apertura. El nuevo presidente, aunque prometió que se elaboraría un plan al respecto, daba la impresión de preferir las reuniones hípicas a los encuentros con dirigentes políticos. El 11 de noviembre de 1970 quedó constituida la Hora del Pueblo, una agrupación de partidos en la que figuraban también los dos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, y que precisamente significó la reconciliación de los dos partidos populares. Sus principales impulsores fueron el líder radical Ricardo Balbín y desde Madrid el general Perón. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. En las calles, mientras tanto, la violencia iba en aumento. La guerrilla se incrementaba y también la represión, que empezaba a copiar y mejorar los métodos de sus adversarios. El 22 de marzo de 1971, Levingston se acordó de que era el primer mandatario y pretendió destituir, debido a un grave desacuerdo, al comandante en jefe, general Lanusse. Por supuesto, todo terminó al revés. El 26 de marzo, el general Alejandro Agustín Lanusse, con retención de su cargo de comandante, asumió también la presidencia. El poder formal se unía con el poder real. La apertura se consolidó. Los partidos políticos fueron rehabilitados el 7 de abril. La experiencia militar parecía batirse en retirada. Al menos por el momento, no tendría éxito el plan de la oligarquía agrofinanciera que aspiraba a convertir al país en una nueva factoría junto a sus aliados extranjeros. Seguía habiendo peronistas y seguía habiendo radicales. Lamentablemente, importantes grupos juveniles, después de muchas frustraciones y promesas incumplidas, empuñaron las armas, renegando del lento y paciente esfuerzo de la democracia. Los violentos que querían cambiar todo serían los cómplices inconscientes de los violentos que querían conservar. Cómplices inconscientes de los violentos que querían conservar todo.
La guerrilla y la represión golpeaban sucesivamente. El 21 de marzo de 1972 fue secuestrado el industrial italiano Oberdan Salustro, director general de Fiat en la Argentina. Los responsables esta vez no fueron los montoneros, sino el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, de tendencia ultraizquierdista. El 10 de abril, tras una operación de rescate, Salustro fue encontrado muerto. El mismo día cayó asesinado por guerrilleros en Rosario el general Juan Carlos Sánchez, comandante del segundo cuerpo. En agosto se produjo una matanza en la base naval de Trelew. 16 guerrilleros murieron baleados por quienes los custodiaban. Según el gobierno, habían procurado huir. Otras versiones indicaban que se había tratado de una virtual ejecución en masa. Sobre este fondo de sangre y reclamos de venganza, la actividad política se hizo más intensa. Y lo vamos a terminar en la calle, cueste lo que cueste, y caiga. Desde Madrid, Perón impulsó primero una alianza electoral con el radicalismo. Al no aceptar este, organizó un frente de partidos que primero se llamaría Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, y luego Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. El cuerpo de Napoleón ha sido recuperado para el pueblo por los montoneros y la juventud peronista. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Y el acuerdo nacional que ya había establecido el gobierno? Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. Mire, si quiere dialogar, a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita porque va a hacer la voz. ¿Qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política. Se lo ha transmitido el ministro del Interior. Esa es nuestra clave de la provincia, señor. Si quiere dialogar, dé oportunidad para que el otro hable también. No venga a imponer de fe por su opinión. Nosotros necesitamos que venga como presidente a Formosa y recorra un poco los barrios y vea la miseria que hay acá en Formosa. Eso es lo que necesitamos. Y vea que acá arreglaron 2 cuadras y sale de acá, están los pastizales, las calles rotas, la intendencia no hace absolutamente nada, y vea todo el desastre que está ocurriendo en Formosa desde el aeropuerto, que el señor presidente se hizo un negociado porque la pista no anda y se han hecho 2 aeropuertos. En un discurso que pronunció en el Colegio Militar, Lanusse fustigó a Perón y dijo: "No voy a admitir que me corran diciendo que Perón no viene porque no puede. En mi fuero íntimo diré, no viene porque no le da el cuero para venir". Sin embargo, el cuero le dio al viejo caudillo. Después de planificar cuidadosamente su regreso, Juan Domingo Perón volvió a la Argentina tras 17 años de ausencia, el 17 de noviembre de 1972. Perón se instaló junto a su esposa Isabel en un chalet de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, zona residencial próxima a la capital. El lugar se convirtió en un centro de peregrinación, sobre todo para los jóvenes peronistas que no habían conocido personalmente al viejo caudillo. El radicalismo había decidido contribuir a la salida política, sellando la paz con sus adversarios de casi 3 décadas.
Ricardo Balbín también estuvo en Gaspar Campos y conversó con Perón. Los partidos ya pensaban en las elecciones, que habían sido fijadas para el 11 de marzo de 1973. La Unión Cívica Radical llamó a elecciones internas para proclamar a sus candidatos y triunfó una vez más Ricardo Balbín. Queremos la nueva etapa argentina, pero tenemos en conciliación y en coincidencia. Rompimos las antinomias del pasado para construir para la juventud, no para nosotros el porvenir, endurecer el país. A los hombres jóvenes, el mérito de la última palabra. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Tuvo, sin embargo, una fuerte oposición por parte del recién fundado Movimiento de Renovación y Cambio, que encabezaba Raúl Alfonsín, un abogado de Chascomús que representaba a los sectores juveniles y a otras líneas del partido. Perón también había hecho lo suyo. En esta primera vuelta solo estuvo en el país 28 días. Le bastaron para dejar definitivamente constituido el Frejuli. Aclamado por sus partidarios, volvió a partir el 14 de diciembre. Al día siguiente quedó consagrada la fórmula del Frejuli para las elecciones de marzo. La integraban el peronista Héctor J. Cámpora, delegado de Perón en la Argentina, y el veterano conservador Vicente Solano Lima, desde hacía años compañero de ruta del peronismo. Era el verano y empezaba 1973. La campaña electoral estaba en pleno desarrollo. Los actos peronistas, en los que se mezclaban obreros y jóvenes montoneros, atraían a entusiasmadas multitudes. Cámpora, a quien habían bautizado el tío, nombraba a Perón en todos sus discursos. En realidad, el principal eslogan de su campaña fue: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Las elecciones tuvieron lugar el 11 de marzo de 1973. Chao, Ernesto, mucho cariño por su casa. De modo, doctor, gracias. Siempre con todo cariño a sus órdenes. Cámpora y Solano Lima ganaron ampliamente las elecciones. En medio de una mezcla de euforia e incertidumbre, el país se preparó para que asumieran las nuevas autoridades. Pero aún había mucha confusión política. Y el terrorismo seguía. Entre otros, fueron asesinados el coronel Héctor Iribarren, oficial de inteligencia, el vicealmirante Hermes Quijada, que había anunciado a la opinión pública la versión oficial de los hechos de Trelew, y el dirigente sindical de los mecánicos del automotor, Dirk Klosterman. El 25 de mayo tuvo lugar la transferencia del poder. Desde la noche anterior, las plazas de Mayo y del Congreso fueron ocupadas por manifestantes.